¿ya? Bueno, con relación a los lípidos, nosotros tenemos que aprender, ¿no? ¿Cómo es que estos, ¿no? Especialmente los triglicéridos, ¿no? Bueno, ingresan, para comenzar, a nuestro organismo, cómo se absorben, ¿no? Dónde se sintetizan, ¿no? En qué órganos se sintetizan y, al final, cuál es su relación con el hierro cardiovascular. O sea, ¿por qué no tenemos que saber acerca de triglicéridos, ¿no? Porque prácticamente, ¿no? El hecho de que estos estén incrementados están relacionados con el desarrollo de patologías como la ateromatosis, ¿no? Y bueno, la ateromatosis predispone a lo que es, ¿no? Los infartos agudos del miocardio, los accidentes cerebrovasculares, los que van a ser, en este caso, neurólogos o neurocirujanos, ¿no? Entonces, accidentes cerebrovasculares. O sea, miren, ¿no? O sea, no hay, tal vez, uno pensaría que no hay relación con la parte bioquímica y la parte de la cirugía, pero sí la hay. Los que tienen pie diabético, ¿por qué tienen pie diabético? Porque los vasos se obstruyen, porque se acumulan, ¿no? O se forma el ateroma, por eso. Entonces, la parte bioquímica está involucrada en todos los procesos, ¿no? Patológicos, rama de la medicina cualquiera que sea. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber cómo funciona. Desde una simple indigestión hasta algo más grave, ¿ya? Miren, aquí nosotros vemos, ¿no? Cómo es que las sales biliares actúan sobre, en este caso, los glóbulos de grasa que uno ingiere. Les decía, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ¿no? A una copa de agua le echan una cuchara de aceite, ¿no? Van a ver que se forma un glóbulo, ¿no? Grande, y mientras más se une, más grande se vuelve, ¿no? Entonces, lo que hacen cuando ustedes ingieren algo líquido es lo mismo, ¿no? Es como si glóbulos grandes ingresaran, ¿no? Pero estos glóbulos tienen que volverse pequeños para posteriormente ser absorbidos. No pueden de este tamaño, en este caso, absorberse, ¿no? Son acúmulos de varios. Hay triglicéridos, hay fosfolípidos, hay colesterol, ¿no? Todo mezclado, ¿no? Entonces no puede. Tiene que volverse pequeño. ¿Quién ayuda en este caso a que esto suceda? Son las sales biliares. Las sales biliares son parte de la secreción del tubo biliar y están fabricadas en base a colesterol. Eso también tienen que entender, ¿no? Cuando yo ingiero, por ejemplo, un chicharrón de cerdo, por decirlo así, ¿ya? Me coloco una mayonesa más allá, ¿no? Me lo ingiero, ¿no? ¿Qué pasa? Resulta que se secreta el tubo biliar y este tubo biliar está compuesto de sales biliares, ¿no? Ahí está la bilirrubina, ¿no? Ahí está también lo que es, ¿no? Bicarbonato y agua. También de manera suelta colesterol está ahí, ¿no? Entonces, todos estos 5 elementos son los que se secretan, ¿ya? Entonces, una vez que ingerimos, como les decía, ¿no? Las sales biliares, en este caso hay, ¿no? El ácido glicocólico, ¿no? El ácido taurocólico, así se llama, ¿no? Lo que hacen es, miren, aquí tienen, ¿no? Una especie de capas, ¿no? Aquí son 3 capas, una capa trilaminar, digamos, ¿no? Y en el interior están triglicéridos, diglicéridos, ésteres de colesterol, ¿no? Las sales biliares, cuando actúan sobre los glóbulos, ¿no? Van desintegrando estas capas de fosfolípidos, ¿no? Lo vuelven ya más pequeños, ¿no? Y fuera de eso, ¿no? De lo grande que es el glóbulo, se va reduciendo, se va fragmentando. Hagan de cuenta que esa gota que hemos dicho de agua que le ponen, ¿no? Colóquenlo a ver un detergente, ¿no? En lavavajillas, ¿no? Y todo ese glóbulo grande y se convierte en cosas chiquititas, ¿no? Eso se llama emulsión, ¿no? Entonces, las sales biliares lo que hacen es emulsionar las grasas, ¿no? Lo convierten de un glóbulo grande, en este caso, a un glóbulo multilamelar, ¿no? Y después a un glóbulo unilamelar y finalmente mícela, ¿no? Cuando ya está en forma de mícela, solo tenemos una capa, en este caso, de fosfolípidos, ¿no? Y en su interior están triglicéridos, ésteres de colesterol, monoglicéridos, todo eso, ¿no? Entonces, tienen que volverse de ese tamaño para recién ser absorbidos, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la función de las sales. Ahora, imagínense, yo soy una persona que no le gusta ingerir colesterol, ¿ya? Cero, ¿no? Todos los productos light, ¿ya? Pero hemos dicho que el colesterol ayuda a sintetizar sales biliares, ¿no? Si no se sintetizan sales biliares, todos estos alimentos que ustedes ingieran grasos no se van a poder emulsionar, por ende se van a eliminar en las deposiciones, ¿no? Y el paciente va a eliminar heces grasosas, ¿no? Eso se llama esteatorrea. O sea, le colocan una muestra de ese al agua y se forma como un aceite, ¿no?
nosotros podemos sospechar que hay una falta de secreción de las sales biliares. Cuando hay un cálculo, en este caso en el colédoco, en los cirujanos, como les decíamos, los que van a hacer, se tapa el colédoco, la sal biliar no va a poder pasar, y por ende si uno come grasa, ¿no?, lo va a eliminar igual en las heces como una S grasosa. Entonces, eso tenemos que entender, ¿ya? O sea, no es siempre, no colesterol cero, no es. Nosotros necesitamos colesterol para sintetizar, en este caso, sales biliares, ¿ya? A ver, seguimos. Aquí tenemos, ¿no?, en este caso, la fórmula bioquímica de un triglicérido, ¿ya?, o triacilglicerol, ¿no? Tenemos el glicerol, tenemos un ácido graso, ¿no?, un segundo ácido graso y un tercer ácido graso, ¿no? Les decía, una vez que ingieren, yo ya les he dicho, me he comido un chicharrón de cerdo, ¿no?, que tiene su cuerito, ¿no? Ahí están, ¿no?, triglicéridos, fosfolitos, colesterol, ¿no? Llega, las sales biliares lo emulsionan, lo vuelven en una mícela y ya tienen que actuar las enzimas pancreáticas, ¿no? La lipasa pancreática es una enzima que está dirigida para desprender dos ácidos grasos del triglicérido, ¿no? ¿Cómo lo hace, no? Lo único que hace es aumentar una molécula de agua al primer ácido graso, ¿no? Eso se llama hidrólisis, ¿no? Entonces le aumenta una molécula de agua y se desprende un ácido graso, ¿no? Al otro extremo de la fórmula, ¿no?, en este caso, lo mismo, ¿no?, le aumenta una molécula de agua y se desprende el otro, ¿no?, ácido graso, ¿no? Aquí solo queda el monoacilglicerol, porque solamente tiene un ácido graso. Pero este ya no actúa la lipasa pancreática, ¿no? Para que este se desprenda de este ácido graso y solo quede glicerol y ácido graso, tiene que actuar una enzima que se llama isomerasa, ¿ya? Entonces la isomerasa es la que desprende el último ácido graso, ¿no? Entonces de lo que teníamos, ¿no?, un triglicérido, ahora para que se absorba por acción de la lipasa pancreática, solamente tenemos glicerol y tenemos tres ácidos grasos. Ya son pequeños, ya se pueden absorber a través de la membrana del enterocito, ¿ya? A ver, seguiremos. Cualquier duda que tengan, me dicen, ¿ya? Bueno, resulta que para que la lipasa pancreática sea efectiva, ¿no?, en este caso para que actúe, ¿no?, necesita de un cofactor, y este cofactor es la colipasa, ¿no? Igual, en este caso, es un cofactor proteico, ¿no?, que ayuda en este caso a que la función de la lipasa pancreática sea óptima, ¿no?, y evita o previene que las sales biliares vayan a inhibir a la lipasa pancreática, o sea, evita que estas sales biliares impidan que la lipasa pancreática cumpla su función. Entonces, y necesita. Ahora lo mismo, ¿no?, si una persona, ¿no?, tiene deficiencia de colipasa, ¿no?, la lipasa no va a ser efectiva. Evidentemente se va a actuar sobre, ¿qué les digo?, sobre los triglicéridos que ingieran. Digamos que ustedes se ingieran, a ver, no sé, 100 gramos, ¿no?, va a ser efectivo sobre 30 gramos, pero el otro restante no, y se va a eliminar en las heces como esteatosdermo. O sea, hay diferentes alteraciones, no solamente es una, puede ser un cálculo que hemos dicho, ¿no? Lo mismo pasa aquí, ¿no? Si yo les preguntara, ¿no?, la lipasa pancreática requiere de un factor o un cofactor para que su función sea efectiva. ¿Cuál es ese cofactor? Colipasa. Eso es lo que quiero que comprendan, ¿ya? Bueno, les decía, ¿no?, en esta imagen lo que vemos es la luz intestinal, ¿no? Vemos el enterocito, en este caso puede ser una célula de la porción terminal del duodeno o del yeyuno, ¿no?, y en este caso vemos un capilar sanguíneo y un vaso linfático, ¿ya? Eso es lo que vemos, ¿no? Yo les hacía el ejemplo de que yo ingiero, ¿no?, en este caso un cuerito también de chicharrón de cerdo, ¿no? Entonces, ya se ha degradado gracias a la lipasa pancreática, lo hemos convertido en ácidos grasos de cadena larga, así son, ¿no?, ácidos grasos de cadena media y ácidos grasos de cadena corta. Son tres tipos diferentes, ¿no? Y tenemos el glicerol más, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es cómo es que se absorben estos, ¿no?, porque lo hacen de manera diferente, no lo hacen por igual los tres, ¿ya? Miren, tenemos al glicerol, que ya lo hemos degradado, ¿no? Tenemos a los ácidos grasos, en este caso, de cadena corta y los ácidos grasos de cadena media, ¿no? Y vamos a seguir su camino, ¿no? Resulta que
atraviesan la membrana, en este caso plasmática del enterocito, ¿no? Puede ser por difusión simple porque son liposolubles. La membrana en este caso tiene fosfolípidos, pero es liposoluble, se puede ingresar. Ingresa directo y miren, pasa por el citoplasma, atraviesa en este caso la membrana plasmática basal y se va directo al capilar. Y bueno, lógicamente que producto de esto se va a ir al sistema porta, del sistema porta se va a ir, ¿no?, a lo que es la tríada portal, de la tríada portal va a ir a los sinusoides hepáticos, de los sinusoides hepáticos se va a entrar al hepatocito y en el hepatocito va a sintetizarse otra vuelta triglicéridos. Entonces ese es su camino, pero de los de cadena corta, ácidos grasos de cadena corta, de cadena media y del triglicéridos, ¿ya? Lo que no pasa con el colesterol, con los fosfolípidos, con los monoglicéridos, ni tampoco con los ácidos grasos de cadena larga, que tienen otro camino, ¿ya? Miren, por ejemplo, estos ingresan, ¿no?, al citoplasma del enterocito, ¿no? Pero ¿a dónde se van a dirigir? Al retículo endoplásmico liso. Por eso cuando yo les preguntaba dónde se sintetiza el colesterol, ¿no?, en el retículo endoplásmico liso, ¿no? ¿Dónde se sintetizan los triglicéridos? En el citoplasma del hepatocito, pero eso vamos a ver después, ¿no? Entonces, pero todos estos van, es la célula intestinal, repito, ¿no? Todos estos van al retículo endoplásmico liso. Una vez que van al retículo endoplásmico liso, a este nivel, en el retículo endoplásmico rugoso, ¿no?, se está sintetizando una proteína, ¿ya? Esta proteína se conoce como apoproteína. Y estas apoproteínas, ¿no?, son un componente de las lipoproteínas, y especialmente del kilomicrón, ¿ya? Estas están esperando ahí, el colesterol, los ácidos grasos de cadena larga, los fosfolípidos, los monoglicéridos, están ahí esperando almacenados, ¿no? Se sintetiza la apoproteína y en el retículo endoplásmico liso, una capa, se desprende una especie de, ¿qué les digo?, o sea, que tiene, ¿no?, en su alrededor fosfolípidos, ¿no?, una especie de membrana plasmática, ¿no?, pero unilamelar, solamente una capa de fosfolípidos, ¿no?, y en su interior están ingresando los triglicéridos, el éster de colesterol, los ácidos grasos de cadena larga, todos están en el centro, ¿no?, pero más los triglicéridos o los ácidos grasos de cadena están en el centro, ¿no? Aquí, gracias al ingreso de estos ácidos grasos de cadena larga, se están sintetizando triglicéridos, ¿no? Resulta que en el interior de este elemento que se va a formar, que es el kilomicrón, ¿no?, existe casi el 80% de triglicéridos, ¿ya? Entonces se forma como una especie de pelotita, tiene su porción proteica, una capa de fosfolípidos y en el interior de colesterol, triglicéridos, todo más, ¿no? Una vez que se forma, ¿no?, se liberan y aquí en el aparato de Golgi se unen, ¿no?, y se forma el kilomicrón, ¿no? El kilomicrón es una lipoproteína que tiene abundante cantidad de triglicéridos en su interior, ¿ya? Más incluso que las otras lipoproteínas como la HDL, LDL, VLDL, todo eso, ¿no? Entonces se forma, ¿no?, y por exocitosis, ¿no?, por un proceso en este caso de exocitosis, el kilomicrón sale, en este caso de la porción, ¿no?, laterobasal, en este caso del enterocito, ¿no?, y se va al vaso pilífero. O sea, es diferente, ¿no? Con ustedes se ha llevado, bueno, han llevado también lo que es el tema de hormonas, en este caso liposolubles, ¿no? ¿Cuáles serán esas hormonas liposolubles? ¿Cuáles serán? No me van a asustar, ya recién nomás han dado su examen. ¿Cuáles son las liposolubles? ¿Hormonas o vitaminas? Perdón, vitaminas, perdón. Pero igual está bien hormonas, vamos a hablar de eso. Vitaminas, ¿sí? ¿La vitamina D es una hormona? No. La vitamina D. Es una hormona. Es una hormona, ¿no? La vitamina D es una hormona. Pero, ya, liposolubles, ¿cuáles son vitaminas? No, B. D, ya. ¿Está bien? Están colapsados por de fisiología. A, E, K, ¿no? Muy bien.
Seca. Por el mismo mecanismo, no hagan de cuenta que yo ingiero una cápsula que tiene entonces vitaminas, por el mismo mecanismo es que se almacenan dentro del kilomicrón. ¿No? Eso es lo que quiero que entiendan. Cuando ustedes ingieren una vitamina A, una vitamina E, o vitamina K, o vitamina D, como me dicen, o calcitriol, ¿no? Lo mismo hacen, lo mismo que estos, ¿no? Va por aquí, forma el kilomicrón y este se va al vaso quirúrgico, ¿no? El vaso quirúrgico va a desembocar en el conducto torácico, va a entrar al sistema, en este caso, ¿no? Venoso, ¿no? En este caso a la circulación sanguínea, ¿no? Al corazón, a las cámaras del corazón, y se va a distribuir a tres órganos, ¿no? Uno puede ir al hígado nuevamente, ¿no? Puede ir al tejido adiposo, ¿no? Y puede ir a la glándula mamaria, ¿ya? Porque en estos lugares es donde se sintetizan los triglicéridos, ¿no? En este caso en el tejido adiposo, en el hígado o en la glándula mamaria, ¿ya? Entonces miren, el camino es diferente, ¿no? No es lo mismo. Si yo les preguntara, a ver, el glicerol y los ácidos grasos de cadena corta, ¿cuál es el trayecto? Me decían, ustedes me dicen, atraviesan la membrana plasmática porque son liposolubles, atraviesan la membrana basal porque son liposolubles y se van directo al capilar sanguíneo. Ahora, si yo les pregunto, los ácidos grasos de cadena larga, ¿cómo se absorben? Se van al retículo endoplásmico liso, ¿no? Posteriormente se está formando una apoproteína, que en este caso es para formar el kilomicrón, y a través del kilomicrón, que sale por exocitosis de la célula, se va al vaso químico. ¿Listo? O sea, no es difícil, ¿no? No es complicado. Entonces, todo ese es el camino que sigue, ¿ya? Kilomicrón. ¿Dónde se sintetiza el kilomicrón? En la célula intestinal, o sea, en el enterocito o en la célula duodenal o la célula yeyunal, donde ustedes me digan, está bien, pero no en el hepatocito, ¿no? En el hepatocito se va a sintetizar el BLDL, que es otra cosa, ¿ya? Aquí es el kilomicrón. Yo les pregunto, ¿dónde se sintetiza el kilomicrón? En el enterocito y ahí lo acá, ¿ya? Ya, estamos recordando, ¿no? Bueno, resulta, ¿no? Imagínense, hemos hecho el camino, ¿no? El kilomicrón se lo ha llevado en este caso a los triglicéridos, casi el 80% son triglicéridos, les decía, ¿no? Entonces, llega al hígado, ¿ya? Llega a lo que es a través de los sinusoides hepáticos, llega al hepatocito, ¿no? En el hepatocito estos ácidos grasos tienen que sintetizarse en triglicéridos, ¿no? En el hepatocito se va a sintetizar la mayor cantidad de triglicéridos, no en el tejido graso como hace un momento nos mencionó, en el hígado, ¿no? Entonces, ¿quién va a ayudar a que se salga, como hace rato hemos visto, el BLDL? ¿No? Yo les pregunto igual, ¿no? ¿Dónde se sintetiza el BLDL? En el hepatocito, es diferente. En el hepatocito, el kilomicrón no se sintetiza en el hígado, ¿ya? El BLDL lo que va a hacer es llevar el triglicérido que se ha sintetizado en el hepatocito a la glándula mamaria, ¿no? Y al tejido adiposo para almacenarse en forma de energía, ¿no? Entonces, resulta, miren, que una persona cuando ingiere excesiva cantidad de carbohidratos, ¿no? Grasas, todo lo demás, el excedente se convierte en triglicéridos y va, ¿no? A almacenarse en el tejido adiposo, ¿ya? Pero cuando sobrepasa esa capacidad, ¿no? O sea, cuando ya hay muchos triglicéridos, ¿no? Lo que hace el organismo, ¿no? Es degradar el ácido graso. O sea, lo degrada, ¿no? Lo convierte en glicerol y 3 ácidos grasos, y estos 3 ácidos grasos tienen que destruirse, ¿no? Y la única manera de destruirse es entrar a la matriz mitocondrial y convertirse en acetilcoenzima A. ¿Ya? Cuando les decía, cuando hay exceso de triglicéridos, ¿no? Se produce la lipólisis, ¿no? Se degrada el glicerol, se convierte en 3 ácidos, pero estos 3 ácidos grasos están igual en excesiva cantidad. La célula lo que hace es degradar estos ácidos grasos y convertirlos en acetilcoenzima A. ¿Ya? ¿Esto dónde se produce? En la matriz mitocondrial, ¿no? Y se conoce como beta-oxidación, ¿ya? Entonces, una vez que se produce la acetilcoenzima A, como se está degradando tanto, ¿no? Esto se llena de acetilcoenzima A, las mitocondrias se llenan, ya no saben qué hacer, y saben qué hacen. Salen la acetilcoenzima A y 3 moléculas de acetilcoenzima A pueden ayudar a sintetizar el colesterol, ¿no? Entonces, a partir de la acetilcoenzima A se puede formar colesterol. Entonces,
cuando hay hipertrigliceridemia, por el exceso de triglicéridos, ¿no? Resulta que se degrada acetilcoenzima y ya también existe un aumento del colesterol en sangre. Entonces sería una hipercolesterolemia, ¿no? No solamente eso, a partir de la acetilcoenzima también se pueden formar cuerpos cetónicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, ¿no? Hay una hipertrigliceridemia, se produce una hipercolesterolemia, y cuando ya está muy elevado, ¿no? Cuerpos cetónicos, una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, por eso es la razón, ¿no? Si yo les pregunto cuál es la relación entre los triglicéridos y el colesterol, la relación es que cuando hay más triglicéridos, ¿no? Predispone a la formación de colesterol, ¿no? Porque se forma más acetilcoenzima, ¿ya? Miren, aquí necesitamos, por ejemplo, del metabolismo de las carbohidratos para formar el glicerol, ¿no? Se forman, les decía, ácidos grasos, se unen y en este caso forman el triglicérido en el hepatocito, ¿no? Una vez que se forma el triglicérido, son transportados por el LDL a los tejidos, ¿no? Al tejido, como hemos dicho, adiposo, ¿no? En este caso, ¿no? De la hipodermis, ¿no? Y también a la glándula mamaria, como se había mencionado, ¿ya? Entonces, otro detalle, ¿no? Para que el ácido graso entre a la mitocondria, necesita de la acilcarnitina. Y si alguien va al gimnasio, les han debido decir, ¿no? Comprate carnitina, eso te ayuda a quemar grasas. Entonces, y hay para vender la carnitina, ¿no? Entonces, resulta que cuando uno hace actividad física, ¿no? Evidentemente está quemando calorías, pero está facilitando, ¿no? Al ingerir carnitina, está facilitando que ingrese el ácido graso y se degrade, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ser cuando uno hace actividad física. No esperen que yo, sin hacer ninguna actividad física, me ingiera carnitina y por milagros de la naturaleza desaparezca la grasa. No se ve. Tienen que hacer actividad física e ingerir carnitina, ¿ya? O sea que esos métodos de que hay una semana más de 2 que no funcionan si no tiene la carnitina, ¿ya? Esto nos ayuda para entender ese proceso, ¿no? Bueno, ingresando ya a lo que es la parte del laboratorio, ¿no? Dentro de las recomendaciones, nosotros tenemos que indicar al paciente que no tiene que haber consumido ningún alimento 6 horas antes de la toma de muestra en sangre, ¿no? Y además no debe ingerir anticonceptivos, esteroides o diuréticos, porque los anticonceptivos y los esteroides tienen como, en este caso, ¿no? Como elemento principal el colesterol. No pueden interpretar mal, pensar que una persona está disparando sus valores cuando son el resultado del efecto de estas hormonas, en este caso, sobre el organismo, ¿ya? Entonces no tienen que ingerir nada de eso, ¿no? Tampoco. No es fidedigno, o sea, no es, el valor no es tan fidedigno. Puede aparentar que tiene una hipertrigliceridemia, pero no es. Pero vamos a ver, cuando ya estemos en la parte de la laboratorio, cómo podemos corroborar si existe o no, ¿ya? Solamente algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, decíamos que cuando una persona ingiere excesiva cantidad de calorías y estas no son utilizadas, estas se almacenan como triglicéridos, ¿no? Estos a su vez están compuestos de 3 ácidos grasos y el glicerol, ¿no? Los ácidos grasos, ustedes han llevado, ¿no? Se clasifican, ¿no? En saturados y insaturados, ¿no? Los saturados son malos, ¿no? Porque ellos son los que predisponen a la formación de atoromas, ¿no? Dentro de los insaturados hay los cis y los trans, ¿no? Los trans son los que también predisponen a la formación de atoromas, ¿no? Pero los cis son los buenos, ¿no? Y ahí hay, ¿no? Monoinsaturados y poliinsaturados, ¿no? Los poliinsaturados son el omega 3, el omega 6, ¿no? Y el monoinsaturado es el 9. De esos, el 3 es el DHA, últimamente se escucha mucho de eso, ¿no? Para los niños en crecimiento, ¿no? El DHA lo que indican es que les ayuda, ¿no? A formar conexiones celulosas y ayudarles con la memoria. El DHA es un ácido graso de cadena larga. Entonces ahora ya saben cómo el DHA se absorbe, ¿no? A través del kilomicrón, porque es un ácido graso de cadena larga, ¿ya? Dice, ¿no? El hígado transforma el exceso de grasas y hidratos de carbono en triglicéridos, ¿no? Mediante la lipasa son degradados ácidos grasos y glicerol que pasan por el sangre, que hemos visto, ¿no? Pueden ser sintetizados en el hígado y en el tejido adiposo. En el hígado, ¿no? En forma de LDL, ¿no? O bien ingeridos en la dieta con la síntesis de los kilomicrones en el enterocito, ¿no?
Cuando se incrementa se denomina hipertrigliceridemia, ¿ya? ¿Cuáles son los factores, ¿no?, en este caso, que hacen que los triglicéridos se eleven, ¿no? Tenemos la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo, el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, las dietas excesivas en carbohidratos, algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el centro de la saciedad está en el hipotálamo, ¿no? Ese es el que detiene cuando una persona quiere ingerir alimentos demasiado, ¿no? Pero resulta que esto, ¿no?, se activa, ¿no?, el centro de la saciedad como estímulo, ¿no? Pero cuando esa región está lesionada, no reacciona. Y la persona come sin tener saciedad, ¿no? Y empieza a engordar y sus triggers se elevan, ¿no? Eso, por ejemplo, se llama enfermedad de Prader-Willi, ¿no? Es un síndrome en este caso, ¿no? Pero está relacionado igual con la ingesta de el incremento de triglicéridos en sangre, ¿ya? Desórdenes genéticos, algunos medicamentos, ¿no? La hipertrigliceridemia se asocia a enfermedades cardiovasculares, pancreatitis, xantoma eruptivo y lipemia arritmiana, pero de los cuales los más sobresalientes son las cardiovasculares y las pancreatitis. Una de las principales causas de la pancreatitis aguda, ¿no?, que es un dolor súbito, incluso suele llegar a fallecer o a morir de manera súbita, ¿no?, es el excesivo consumo de lípidos, ¿no?, en este caso triglicéridos. Tómenlo en cuenta, ¿no? Cuando una persona le extirpan la vesícula porque, bueno, tiene cálculos, ¿no?, y sigue comiendo ¿no?, lípidos, lo que va a pasar es que le va a dar una pancreatitis cuando lo haga de manera prolongada, o sea, 2 años, 3 años comiendo. Y bueno, al menos yo recuerdo cuando ha venido un caso de pancreatitis, ¿no?, un dolor insoportable que le ha producido un paro cardiorrespiratorio y se ha muerto, ¿ya? No le hace ningún analgésico, ¿no?, a no ser que le apliquen morfina, nada, los demás no sirven. Le hemos inyectado de todo, desde lo básico hasta los analgésicos de acción central, ¿no?, como el tramadol, ¿no?, nada, ni cosquillas, seguías de torsión, hasta que no ansiedad. Entonces, pero después de eso ha dado un paro cardiorrespiratorio. O sea, es rápido, así como ha entrado, se ha muerto. Entonces, las personas, les decía, ¿no?, que han sido posoperadas en la vesícula tienen que reducir el consumo de grasas, ¿no?, por esta razón, porque predispone al desarrollo de la pancreatitis, ¿ya? Estos son sus valores según, en este caso, el texto que nosotros tenemos, ¿no?, de 10 a 190. En realidad, depende mucho del laboratorio que lo elabore, ¿no? En algunos te dicen menos de 150, ¿no?, pero nosotros vamos a tomar en cuenta este valor, ¿ya? De 10 a 190, lo que está en su texto, ¿no? ¿Cuáles son las causas de hipertrigliceridemia? El alcoholismo, la acidosis hepática, la diabetes mellitus mal controlada, dieta alta en carbohidratos, dieta baja en proteínas, dislipidemias, ¿no?, que esto es más que todo una alteración de los triglicéridos, colesterol y lipoproteínas, como vamos a ver después, ¿no?, gota, embarazo, glucocorticoides. A ver, esto también tiene que quedarse claro, ¿ya? El cortisol o los glucocorticoides, por ejemplo, la dexametasona, la betametasona, son medicamentos, ¿no?, corticoides, ¿no?, lo que hacen siempre es incrementar la glucosa en sangre, ¿no? Siempre incrementa. El exceso de carbohidratos se va a convertir en triglicéridos, ¿no?, porque es la única forma de almacenar. Entonces va a aumentar la concentración de triglicéridos en sangre. Entonces, acuérdense de eso. Cuando nosotros inyectamos dexametasona, aumenta la glucosa en sangre, ¿ya? Hiperlipoproteinemia familiar, que en este caso es una patología rara, ¿no?, hipotiroidismo, obesidad, pancreatitis, síndrome de micronemia, ¿no?, y síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, que es una patología renal, la persona elimina orina, pero como con aceite, ¿ya? Es uno de los síndromes, en este caso, por decirlo así, de las patologías renales, en las cuales en muy raras ocasiones, ¿no?, o sea, nadie puede eliminar, ¿no?, en este caso grasas, pero aquí sí. En esta patología renal sí se elimina, ¿no?, y la orina aparece como aceite, aparece como glóbulos de grasa. Ahora, las razones, bueno, ustedes ya saben, ¿no?, ya les he mostrado la vasera de filtración glomerular, qué es lo que ha pasado para que se elimine. Ha habido una lesión, ¿no?, en este caso de la vasera de filtración glomerular, ¿ya? Hipotrigliceridemia, desnutrición, dieta pobre en grasas, hipertiroidismo, hace un momento era hipotiroidismo, ahora es hipertiroidismo, ¿no?, y el síndrome de malabsorción.
Cuando un niño agarra una parasitosis, ¿no? El problema es que la mucosa, en este caso del intestino, está inflamada. Y como está inflamada, no va a poder absorber nutrientes. Todo lo que ingiera lo va a botar como diarrea. Entonces eso se llama síndrome de mala absorción. ¿Ya? Aquí vamos a quedar porque nosotros después tenemos el caso clínico, ¿no? Pero eso necesitamos más tiempo y también que estén más frescos.